Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde charlaremos un poco de las propiedades de los estimadores de máxima verosimilitud. La idea es hacer algún tipo de demostración que sea acorde con el nivel del curso. Ni muy light para lo que veníamos trabajando, ni extremadamente rigurosa para cosas más avanzadas, sino algo que encasilla el nivel del curso o incluso sea un poquitito mayor, ¿no? Sin nada más que decir, empecemos a charlar de esto. Básicamente las propiedades de los estimadores de máxima verosimilitud son dos: consistencia y normalidad sintótica, para las cuales para ambas hay que asumir ciertas hipótesis, ¿no? Para algunas una, para otras otra, pero bueno, en general acá vamos a poner todas directamente, de las cuales empecemos primero charlando las hipótesis que vamos a suponer. Fíjese, la primera es que el modelo es identificable, es decir, que si uno agarra dos titas distintos, el modelo con el que está parametrizando genera densidades distintas, ¿no? Es decir, que no hay dos titas que me quedan la misma densidad. O sea, que si yo conozco la densidad, conozco tita, y que si conozco tita, conozco la densidad. Básicamente esa es la idea de la identificabilidad. La segunda es que existe un tita cero tal que mi muestra tiene densidad f de tita cero. Así que existe un tita, es decir, que la suposición que yo hago sobre el conjunto es real. O sea, existe un tita en el conjunto paramétrico tal que la verdadera distribución es f de un tita de esos. ¿Está bien? Mi modelo coincide con la realidad para algún valor que yo no lo conozco, pero existe ese valor. Esas dos a lo largo del curso, las dos primeras hipótesis a lo largo del curso las supusimos siempre. ¿Está bien? Eh, Fueron hipótesis de trabajo habituales. El resto, bueno, dependiendo del caso, por general no las suponíamos, sino que las demostrábamos, si se quiere. La 3 es que el conjunto paramétrico es un abierto. La 4 es que el soporte de la densidad no depende de tita. Y la quinta es que f de tita, la densidad, es tres veces diferenciable respecto a tita. Fíjense que, bueno, esto en lugar de tres veces, si uno pone una vez diferenciable, son las tres condiciones que uno llamaba condiciones de regularidad para poder igualar la derivada a cero, ¿no? Para calcular el máximo de la verosimilitud, ¿no? Es lo que hicimos durante el curso. Bueno, tal cual, esas tres son las condiciones que veníamos probando para ver para asegurarme que si yo derivo igual a cero, encuentro el máximo de la función verosimilitud. Bueno, aquí estamos pidiendo un poquito más porque estamos pidiendo que sea tres veces diferenciable, pero tiene más que ver con lo que viene después. 6 es que la información de Fisher, que se definía como la esperanza de la derivada del logaritmo de la densidad al cuadrado, existe positiva y continua en tita. La 7 es que la magnitud, que las terceras derivadas de la log verosimilitud están acotadas para cada x, ¿no? Algo que van a ver dónde lo usamos. Y la última, que acá está escrito medio coloquial, ¿no? Que tiene que ver con acotar los diferentes momentos de la log verosimilitud, pero que básicamente me dice que eh, puedo intercambiar la derivada con respecto de tita y la integral con respecto de x, básicamente. Es decir, que tanto f de tita de x como la derivada pueden ser diferenciables bajo el signo de la integral. Ampliemos un poco este concepto. ¿No? Uno sabe que la integral de cualquier densidad vale 1 para todo tita. Bueno, si eso vale 1 para todo tita, si yo la derivo vale 0 para todo tita. Y si yo la derivo de nuevo, vuelve a valer 0. Bueno, ¿qué significa esto de intercambiar las derivadas con la integral? Bueno, que si yo intercambio, es decir, donde paso la derivada dentro de la integral, eso tiene que seguir dando 0. Estoy en esta condición, ¿no? Fíjense cómo lo demostramos. ¿Qué implicaría esto? ¿No? Esto es una hipótesis, pero ¿qué implicaría? Bueno, uno sabe que la derivada de una función puede escribirse así. ¿Por qué? Y porque la derivada del logaritmo es 1 sobre la función por la derivada de lo de adentro, ¿no? Si uno hace regla de cadena acá, llega fácilmente acá. Entonces, estas dos cosas dentro de la integral son iguales. Pero esto que me quedó es una esperanza, es la esperanza de la derivada del logaritmo. Bueno, entonces suponer que uno puede intercambiar la derivada y la integral de la densidad corresponde a decir que la esperanza de la derivada del logaritmo respecto de tita es cero. Eso nos llevaría a que la información de Fisher, acá definida, en realidad sea la varianza de la derivada de la log verosimilitud, ¿no? Porque la esperanza del cuadrado de algo que tiene media cero. Bueno, entonces ya la información de Fisher va tomando un poco más de color. ¿Qué pasa entonces con la derivada segunda? Bueno, hagamos un poco de
análisis, ¿no? Derivemos dos veces el logaritmo de una función. Bueno, el logaritmo de una función es 1 sobre la función por la derivada de la de adentro y queremos volver a derivar todo esto. Entonces hacemos la primera derivada menos 1 sobre f al cuadrado por la derivada de la de adentro por la segunda sin derivar. Por eso nos queda al cuadrado, ¿no? Más la primera sin derivar, 1 sobre f por la segunda derivada. La derivada de la derivada es la derivada segunda. Bien. Acomodamos un poquito eso, ¿no? Ponemos adelante el segundo sumando y atrás este otro, que si se fijan es la misma igualdad que usamos antes para la primera tira, para la primera derivada, ¿no? Decíamos que f por la derivada del logaritmo era la derivada de f. Bueno, entonces si la derivada de f dividido f es la derivada del logaritmo. Entonces directamente a todo esto llamémoslo derivada del logaritmo al cuadrado y ya está. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que la derivada segunda del logaritmo se puede escribir así. Entonces veamos qué implica que la derivada segunda con respecto a θ y la integral con respecto a x puedan intercambiar de lugar. Bueno, básicamente que la esperanza de la derivada segunda del logaritmo puede escribirse como la derivada segunda de f menos la esperanza al cuadrado, ¿no? Porque ¿qué estoy haciendo? Pensémoslo un poco mejor. Yo estoy sacando la esperanza a todo esto. Bueno, en el primer término, la densidad propia de la esperanza con la densidad está dividiendo se me cancelan. Por eso me queda la integral de la derivada segunda. Y en el segundo término, fíjense que me queda lo que queda, la esperanza de esto al cuadrado. Bueno, y habíamos dicho que esta vale 0 porque dijimos que podía intercambiar el límite de la derivada segunda con la integral y eso da 0. Entonces, y esto era la información de Fisher. Entonces todo esto me queda menos la información de Fisher. Entonces, permitir que puedan intercambiar la derivada de la integral se traduce con que la esperanza de la variedad del logaritmo vale 0 y que la información de Fisher, además de ser la esperanza de la derivada del logaritmo al cuadrado o la varianza, que es esperanza 0, también la puedo calcular como menos la esperanza de la derivada segunda del logaritmo respecto a θ. Siempre derivar es más fácil que elevar al cuadrado, o casi siempre, para este tipo de cosas, para que quede una expresión a la que después pueda calcular la esperanza, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a asumir. No son condiciones muy pretenciosas, la mayoría de las familias que ustedes conocen las cumplen, pero bueno, hay que avisar. Estas son las hipótesis de trabajo que vamos a usar. Fíjense que la matemática, si bien es simple, voy muchos pasos, así que sentite libre de pausar el video y volver a aprenderlo tantas veces sea necesario y traete un cuaderno porque vamos a hacer cuentas de este estilo. Bueno, comencemos con cosas que tenemos que saber antes de empezar a hablar de las propiedades, que son cómo convergen las variables aleatorias, ¿no? Las variables aleatorias eran funciones de un omeguita, de un evento que vive en un espacio muestral, de un evento elemental que vive en un espacio muestral, y que iban a los números reales. Bueno, en definitiva son funciones. Nosotros sabíamos que el límite de una función típicamente se pensaba en punto a punto. Pedir que una variable aleatoria converja para cada omeguita en el espacio muestral es muy pretencioso y va a ser difícil que se dé en la práctica. Entonces se relaja esa noción de límite con varias maneras, algunas más fuertes, otras más leves, que tienen la noción de límite pero no son tan estrictas. Por ejemplo, la primera es la que ustedes bien conocen, que es convergencia en distribución. Decimos que una sucesión aleatoria converge a una variable aleatoria si el límite de su distribución es la distribución que yo quiero probar, ¿no? Es lo típico del teorema central del límite. ¿Está bien? Bueno, esto sería una manera de hablar de convergencia de una variable aleatoria. No estoy pidiendo que converja para cada omega, estoy pidiendo que converja su función de distribución. Es una posibilidad. Otra es convergencia en probabilidad, ¿no? Es decir, que para cualquier epsilon que a mí se me ocurra, mayor que 0, la probabilidad de que mi sucesión y mi variable en la que estoy probando que tiende se aleje en epsilon va para 0 a medida que n se va a infinito, ¿no? Esto de nuevo no es convergencia con cada omega y no es convergencia de distribución, es otra manera de definir la convergencia.
La última de las que vimos en el curso es convergencia media cuadrática, ¿no? Que es que la esperanza de la diferencia al cuadrado del error cuadrático medio de suponer xn con x va para cero a medida que n tiende a infinito. De nuevo, es una noción distinta de convergencia. Uno puede decir que xn converge a x en distribución, uno puede decir que xn converge a x en probabilidad, o uno puede decir que xn converge a x en L2. Vamos a agregar un tipo de convergencia más, que es casi segura, o almost certain. Básicamente lo que dice es que la probabilidad de que el límite vaya a x mide 1, es decir, que los omeguitas para los cuales se cumple esto punto, 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 es un conjunto que termina integrando 1, o sea que termina teniendo toda la probabilidad. ¿Está bien? Bueno, con estos 4 tipos de convergencia basta. Y obviamente están vinculados entre ellos, ¿no? Acá veamos un lemita que dice, bueno, si algo converge casi seguro, entonces converge en probabilidad. Si algo converge en L2, entonces converge en probabilidad. Y si algo converge en probabilidad, entonces converge en distribución, ¿no? Ahí vemos que, bueno, casi seguro y L2 son muy fuertes, probabilidad es un poquito menos, porque cualquiera de esas dos que se cumple ya me obliga a cumplir probabilidad. Y distribución es la más débil de todas, ¿no? Si yo sé que converge en probabilidad 1, en probabilidad o en L2, ya está, converge en distribución. Empecemos porque convergencia casi seguro implica convergencia en probabilidad. Me definí un conjunto O, que son los omeguita, los eventos elementales del espacio muestral, tales que el límite no está en X, ¿no? Obviamente es un conjunto de probabilidad cero porque yo sé que la convergencia sea casi segura, ¿no? Yo sabía que los omegas tales que xn convergía a X medían 1. Entonces los que no, los que el límite es distinto de X, van a medir 0. Pero existe, hay un conjunto, ¿no? Bueno, lo llamo O, de 0, ¿no? Eso es el conjunto que va a terminar teniendo probabilidad 0. En paralelo a eso, me defino unos A sub n, definidos de esta manera, como la unión de todos los m que empiezan en n y terminan en infinito, ¿no? Todos los m numerables, tales que xm menos x está mayor que epsilon, nunca se acerca, que existe al menos uno que no se acerca a x, ¿no? Y fíjense que con esta definición los a están encajonados, ¿no? Porque si existe un m desde el 1 hasta el infinito, si existe un m desde el 2 hasta el infinito, va a existir un m desde el 1 hasta el infinito, porque está también contenido. Si existe un m del 1500 hasta el infinito, si yo lo miro desde el a sub 2, también va a existir, porque si existía del 1500 para arriba, va a existir del 2 para arriba. Entonces eso hace que los a estén encajonados, ¿no? Era algo que en la guía 1 usábamos mucho para hacer demostraciones con el axioma de continuidad. Bueno, estoy yendo para ese lado. Pero bueno, olvidémonos un segundo de este conjunto A sub n. Centrémonos en el conjunto. Fíjense que si algo no está en no complemento, significa que el límite converge. Y por definición del límite, eso significa que existe un n0 tal que xn menos x es menor que epsilon para todo n que supere ese n0. Existe un n0 a partir del cual xn y x se acercan tanto como yo quiero. Bueno, pero esto entonces quiere decir que si algo está en no complemento, no puede estar en a de n0, ¿no? Porque existe un n a partir del cual todos están ser menor que epsilon, entonces no estoy adentro de la unión. Bueno, eso quiere decir que este O complemento está metido dentro del A sub n0 complemento. Y esta inclusión es equivalente a esta otra, ¿no? Uno haga dos círculos uno dentro del otro y se fija que si miro los complementos quedan al revés, la relación de cuál está dentro del cual. Básicamente estoy diciendo que si existe un m para el cual xm y x están lejos, bueno, entonces no estoy en el conjunto que converge, ¿no? Estoy en el conjunto O que el límite no va para x, porque hay al menos un valor, siempre puedo encontrar un valor a partir del cual, en el cual estoy lejos, ¿no? Bueno, y usemos esto con las propiedades de la probabilidad, ¿no? Empecemos porque 0 es menor o igual que cualquier probabilidad, ¿no? Hasta ahí no hice nada raro, ¿no? En particular planteé el límite de la probabilidad de xn menos x mayor que epsilon, ¿no? La que yo en definitiva quiero demostrar que es 0 para demostrar que convergencia casi seguro implica convergencia en distribución. Bueno, pero si se fijan, esto se puede acotar con a sub n, ¿no? Porque bueno, si xn menos x es mayor que epsilon,
Bueno, entonces si miro desde n hasta el infinito va a haber uno que es mayor que epsilon, en particular xn, ¿no? Estoy yéndome a un evento más grande. Entonces el límite de la probabilidad sub n tiene que ser más grande que esa probabilidad que veníamos trabajando. Pero por el axioma de continuidad, si yo tengo eventos que se encajonan, bueno, el límite de la probabilidad sub n me da la probabilidad de intersección. Pero la probabilidad de intersección obviamente es más chica que a de n0. ¿Se ve eso? ¿No? Por cómo está definido. La intersección siempre, ¿no? Fíjese que la intersección empieza en 1. Entonces, en particular acá adentro está n0. Entonces siempre la intersección de varias cosas va a ser menor o igual que una que está ahí adentro. ¿Está bien? Y como dijimos que n0 es más chico que este O, también va a ser menor o igual. Y este O medía 0. Entonces, necesariamente algo que está entre 0 y 0, definitivamente todos estos términos de acá tienen que valer 0. Y en particular el que esté en azul. No es decir que la convergencia, es decir, que una variable aleatoria que converge casi seguramente, converge en probabilidad, ¿no? Esto sería una esquemita de demostración básico, obviamente se puede encontrar mucho más formal, pero la idea con las herramientas que vimos en la guía 1 para probarlo son estas. Bueno, vamos a la segunda, ¿no? Que L2 implique probabilidad. De nuevo, yo quiero demostrar que esta probabilidad acá va para 0 con n. Bueno, seguro que es mayor o igual que 0. Seguro que si elevo al cuadrado no pasa nada, porque el módulo y epsilon son positivos. Y puedo usar la desigualdad de Markov, ¿no? Entonces poner la esperanza de esto sobre lo que decía acá, en este caso epsilon cuadrado. Pero bueno, esto va así. Y si yo parto de la hipótesis que converge en L2, esta esperanza va para 0, epsilon era mayor que 0, ya está. Esto va para 0 con n, entonces convergencia en L2 implica convergencia en probabilidad, simplemente usando la desigualdad de Markov. Vamos a ver ahora la de que convergencia en probabilidad implica convergencia en distribución. Bueno, elijamos un epsilon arbitrario. Vemos que si yo digo que A está a la izquierda de xn, está a la derecha de xn, entonces A es mayor o igual que xn, bueno, obviamente si tomo un epsilon mayor que 0 arbitrario, A más epsilon también va a estar a la derecha de A y por lógica a la derecha de xn. ¿Qué quiero mostrar con este dibujito? Que si xn, si yo te digo xn es menor o igual que A, bueno, necesariamente o x, ¿no? Existe un x menor o igual que A más epsilon, ¿no? O sea, hay un x que está a la izquierda de este A más epsilon, ¿no? Por acá, puede estar acá, acá o acá. O xn menos x es mayor que epsilon. ¿Está bien? Porque si lo que estoy previendo es que esté para allá, bueno, entonces, o estoy de acá para atrás, o si me voy de este lado, seguro que la distancia entre x y xn va a ser mayor que epsilon, porque entre a y a más epsilon hay epsilon, entre a más epsilon y xn hay más. ¿Está bien? Entonces, bueno, sé que este evento se puede acotar por eso. Misma idea de nuevo. Si ahora tomo un x cualquiera y digo que a menos epsilon es mayor o igual que x, bueno, obviamente a va a ser todavía mayor. Entonces, o bien el xn que yo me puedo imaginar, o está antes que a, o está después, pero si está después, entonces la distancia entre xn y x es mayor que epsilon, y entonces, bueno, de nuevo, puedo poner esta inclusión. Bueno, de ahí se deduce que como un evento está contenido dentro de otro, la probabilidad del evento más chico tiene que ser menor o igual que la del más grande. Entonces la probabilidad de xn menor o igual que a es menor o igual que la probabilidad de esto más la probabilidad de esto, ¿no? Fíjense que ahí cambió una unión por una suma, no quiero decir que sean disjuntos, pero siempre se podía acotar siempre se podía acotar, ¿no? No valía estrictamente, pero si uno piensa que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección, bueno, siempre la probabilidad de intersección es mayor o igual que 0, así que vale como cota. Y lo mismo acá abajo, ¿no? Bueno, fíjense que tengo la probabilidad de que xn sea menor o igual que A de los dos lados, entonces la puedo despejar. Y me queda que la probabilidad de que xn sea menor o igual que A tiene que ser mayor o igual que la probabilidad de x menor o igual que A menos epsilon más esta probabilidad que yo sé que va a 0 con n, porque estoy asumiendo que hay convergencia en probabilidad. Y por el otro lado que soy menor o igual que, bueno, que la primera línea acá. Y de nuevo, este segundo sumando va a 0 cuando n tiende a 0 porque converge en probabilidad. Entonces necesariamente si tomo el límite a cada paso de la desigualdad,
el límite, la probabilidad de que xn sea menor o igual que a, es decir, dónde va la convergencia de distribución, bueno, seguro que va a ser menor o igual que la función de distribución de x evaluada en a menos epsilon, y menor o igual que la función de distribución de x evaluada en a más epsilon. Pero esto vale para cualquier epsilon. Entonces, si vale para cualquier epsilon, en general, vale también en el caso de que el epsilon es infinitesimalmente muy chico, entonces vale sin el epsilon, digamos. Ya me deshice de toda la dependencia del epsilon. Entonces, bueno, hay convergencia de distribución si converge en probabilidad. El siguiente resultado a discutir es un teorema que se llama Continuous Mapping Theorem, que lo que dice es dada una secuencia aleatoria, una muestra aleatoria de tamaño n, y x una variable aleatoria, la que bueno, vamos a querer que esa secuencia atienda, pero bueno, en principio una variable aleatoria, y g una función cuyos puntos de discontinuidad medidos con respecto a la x es 0, es decir que la probabilidad de caer en un punto donde g es discontinua es 0. Si xn tiende a x, entonces g de xn tiende a g de x, donde esa convergencia puede darse en distribución, probabilidad o casi segura. Obviamente, si xn tiende a x en distribución, g de xn tiende a g de x en distribución. Si xn tiende a x en probabilidad, g lo hace en probabilidad. Y lo mismo con casi segura. Bueno, este teoremita, la demostración es media técnica, no la vamos a mostrar. Pero lo que vamos a usar nosotros de este teorema es el famoso lema de Slutsky. ¿Qué es el lema de Slutsky? Que si uno tiene una secuencia, una muestra aleatoria de x y de y, dos muestras aleatorias, mejor dicho, la primera tiende a x en distribución y la segunda tiende a una constante distinta de 0 en probabilidad, entonces el cociente entre las dos tiende a el cociente entre x sobre a, ¿no? Que obviamente esto, el lema de Slutsky lo van a ver con suma, con diferentes operaciones, pero todo se sale de este Continuous Mapping Theorem. ¿Cómo es la demostración? Bueno, muy simple, es un corolario directo del CMT. Uno dice, bueno, como vector aleatorio, xn y n tienden en distribución a xa, porque si n tiende a en probabilidad, también lo hace en distribución. Bien. Entonces simplemente es usar el Continuous Mapping Theorem, eligiendo una g que sea el cociente, ¿no? Como la discontinuidad de g es cuando i vale 0 y i tiende a una y termina, o sea, la distribución de i vale a con probabilidad 1, ¿no? Cuando decimos que i tiende a en distribución, queremos decir que tiende a una constante con probabilidad 1, ¿no? La función de distribución sería un escalón. Bueno, obviamente la probabilidad de si a es distinto a 0, la probabilidad de que i valga 0 es 0, entonces nada. Se cumple todo lo que se tiene que cumplir, entonces si xn y n tienden en distribución a xa, entonces el cociente xn sobre yn tiende en distribución al cociente x sobre a. Bien, este lemita lo vamos a usar más adelante. Seguimos con resultados conocidos. Ley de los grandes números. Básicamente dice que si una secuencia tiene valor esperado, entonces el promedio converge a esa secuencia casi seguramente. Además, si la varianza es finita, también lo hace en L2. La convergencia casi seguro, de nuevo, excede el nivel del curso, no la voy a demostrar, pero la convergencia en L2 se demuestra muy fácil, ¿no? Simplemente es darse cuenta que lo que uno quiere mirar para ver si se va a cero termina siendo un valor menos su valor esperado, una variable aleatoria menos su valor esperado, lo cual es una varianza. Y bueno, usando las propiedades de la varianza, ¿no? El 1 sobre n sale afuera como n cuadrado, suma de n variables i y d, da n veces la varianza, entonces se me tacha un n con abajo, me sobrevive un n abajo, eso va para 0 si la varianza x1 es finita, ¿no? Muy simple. Y obviamente esto implica que también hay convergencia en probabilidad y en distribución, ¿no? Es más fuerte. Otro resultado que quiero comentar es algo que lo bauticé yo como Kullback-Leibel porque tiene algo que ver con la divergencia de Kullback-Leibel para el que la conoce. Que básicamente dice que con nuestras hipótesis se da esta desigualdad que se ve en pantalla, donde si nos fijamos no dice lo mismo el lado izquierdo del lado derecho. De un lado es el logaritmo de la densidad evaluada en θ0 en el verdadero θ,
y del otro lado dice el logaritmo de una f de un tita cualquiera. Y para todo tita, el máximo es tita 0. Y no solo eso, sino que es el único máximo, porque la igualdad se da si solo si tita es igual a tita 0. Recordemos que hay un modelo identificable. Bueno, a ver, ¿cómo podemos demostrar esto? Primero, demostremos que el logaritmo de x es menor o igual que x menos 1. Eso es fácil. Uno se define una funcioncita que sea x menos 1 menos logaritmo de x, ve la primera y la segunda derivada, se da cuenta que es convexa, y entonces ya está, porque el mínimo lo alcanza cuando la derivada es 0, es decir, en x igual a 1. Entonces f de x tiene que ser mayor o igual que f en 1, pero f en 1 vale 0, ¿no? Porque el logaritmo de 1 es 0, 1 menos 1 es 0. Yo donde pongo logaritmo es logaritmo natural. Aclararlo ahora, antes de seguir, tendré que haberlo dicho antes, pero bueno, no importa. Logaritmo es logaritmo natural, punto. Entonces, bueno, f de x es mayor o igual que f1 y la igualdad solo se da si x vale 1. Bien. Bueno, perfecto. ¿Qué tiene que ver eso con lo que queríamos ver? Bueno, definamos esta esperanza. Obviamente, si la esperanza del logaritmo es menor o igual que x menos 1, digo, si el logaritmo es menor o igual, el logaritmo de x es menor o igual que x menos 1, la esperanza del logaritmo va a ser menor o igual que la esperanza de lo que está ahí adentro menos 1. Y esta esperanza es la integral en el soporte de, bueno, la densidad por lo que dice. Que obviamente el f en tita 0 se me tacharía, f en tita yo sé que integra 1, listo, menos 1, 0, chao. Y la igualdad, que está acá, se da si solo si lo que había dentro de la esperanza vale 1, es decir, si f de tita de x y sobre f de tita de 0 de x vale 1 para todo x. Bueno, y por identificabilidad eso solo ocurre si tita es igual a tita 0. Entonces, finalmente, si la esperanza del logaritmo, este cociente, es negativa, bueno, esto se puede escribir como logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador, y llegamos a la desigualdad que queremos probar. Bien. Bueno, ¿qué es el estimador de máxima verosimilitud? Vamos a las definiciones que ya conocemos. El estimador de máxima verosimilitud es el valor, es el tita, el parámetro que maximiza la verosimilitud. La verosimilitud es el producto de las densidades de una muestra I y D. Perfecto. Obviamente ese máximo coincide con el del sublogaritmo, ¿no? El logaritmo es una función monótona, no cambia el máximo, el producto se me convierte en suma, es mucho más fácil de trabajar, puedo dividir por n para que me quede un promedio. Está todo bien. Recordemos que las primeras tres condiciones que discutimos al principio era lo que en el curso usamos para garantizar que se puede derivar la log verosimilitud igualar a 0 para encontrar el máximo. Bueno, entonces sabemos que ese tita sombrero es solución del promedio de las derivadas de los logaritmos de las densidades. Bien. Y la primera propiedad que queremos demostrar es consistencia, es decir, que tita n tiende en probabilidad a tita 0. Bueno, discutamos un poco esto. Tita n sombrero maximiza la log verosimilitud, ¿no? Es decir, 1 sobre n promedio de las log f tita. Esto es por definición del estimador de máxima verosimilitud. No necesariamente es único, pero sabemos que este valor tiene que maximizar esto, ¿no? Porque bueno, es la definición, es el tita que maximiza la verosimilitud. Bien. Por otro lado, sabemos que tita 0 es el único máximo, por Kullback-Leibel, ¿no? Habíamos dicho que si uno define esta función, que acá la llamé L de tita, pero básicamente es el valor esperado con respecto al verdadero tita del log de una densidad cualquiera, sabemos que esto se maximiza únicamente en tita 0. Bien, y por otro lado sabemos que para cada tita, este promedio tiene que tender al valor esperado, ¿no? De forma casi segura. Bueno, ahí está entonces. Tienden a L de tita para todo tita casi seguramente. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Tita n maximiza algo, ese algo tiende a L de tita y ese L de tita se maximiza por tita 0. Ya se pueden dar idea con un dibujito por qué esto implica que tita n tiende a tita 0, ¿no? Porque si una función tiende a otra, bueno, la posición de sus máximos también va a tender, y como todo es identificable, todo cierra de manera correcta. Bueno, técnicamente es un poquito más difícil, yo voy a ahondar
Voy a dar una vueltita de tuerca más, no voy a ser muy riguroso, pero vamos a hacer un par de pasos más. Lo primero a demostrar es que, bueno, bajo ciertas condiciones, la convergencia para cada tita se convierte en una convergencia uniforme, ¿no? Típicamente hay que pedir que las densidades estén acotadas, pero en general uno puede pedir esto, se va a cumplir esto. Bueno, entonces uno sabe que esta función también evaluada en el estimador de máxima verosimilitud va a tender a este valor, que bueno, también está evaluada en el máxima verosimilitud, pero como una resta va a tender a cero. ¿Bien? No puedo decir alegremente que esto de acá tiende a esto otro, porque aparece n en los dos lados, ¿no? Pero sí puedo decir que en el límite son iguales los dos. Bien, tienen el mismo límite, eso sería la definición correcta. Pero yo quisiera ver qué pasa con esto, con ln de tita sombrero, ln evaluado en el estimador de máxima verosimilitud, la log verosimilitud evaluada en el estimador de máxima verosimilitud, menos la verdadera log verosimilitud. Bueno, simplemente suma y resta el valor esperado de la log verosimilitud, evaluado en el estimador de máxima verosimilitud. Es lo que hice acá. Y ahora decís, bueno, ¿por qué sé yo que esto va a ser mayor o igual que 0 originalmente? Y porque el tita de n sombrero era el valor que maximizaba la verosimilitud. Entonces esto tiene que ser mayor o igual que 0. Bien. Lo que voy a decir ahora es que este L de tita n es más chico que L de tita 0. ¿Por qué? Y porque tita 0 era el valor que lo maximizaba al de este valor esperado. Bueno, entonces esto es menor o igual que esto acá. Y esto acá tiende, la primera diferencia tiende a 0 por esto que ya hablamos de convergencia uniforme. Y la segunda diferencia tiende a 0 porque está evaluada en un tita fijo. En un tita fijo, la ley de los grandes números me asegura que eso tiende a 0. Entonces la probabilidad de que la log verosimilitud evaluada en el estimador de máxima verosimilitud menos la log verosimilitud evaluada en el verdadero parámetro es 0, tiene medida 1, mide 1 en probabilidad. Con probabilidad 1 sería la definición correcta. Bueno, vamos a dar un paso más técnico para decir cómo usamos la identificabilidad para asegurar que esto nos asegure que tita n tiende a tita 0. Definamos entonces el conjunto de las secuencias tal que para todo epsilon mayor que 0 existe un n, tal que a partir de ese n, la log verosimilitud evaluada en el estimador de máxima verosimilitud menos la log verosimilitud evaluada en el verdadero parámetro está acotada por ese epsilon. Bien. Bueno, ahora para cualquier epsilon, y notar que uso símbolos distintos para los epsilon, este es el var epsilon y el otro es el epsilon tradicional, tiene que existir un n0 tal que a partir de ese n se dé lo siguiente. Si yo quiero medir la probabilidad de que el estimador de máxima verosimilitud se aleje del verdadero parámetro en al menos un epsilon, bueno, seguro que tiene que existir alguna secuencia tal que la log verosimilitud evaluada en tita n y la log verosimilitud en tita 0 esté acotada por otro epsilon, ¿no? Acá habría un epsilon dependería del otro, pero no importa. Seguro que tiene que existir una, como se dice, un epsilon tal que la log verosimilitud estén alejadas en ese epsilon. ¿Por qué no podrían ser iguales? Porque por identificabilidad, si fueran iguales, los tita tendrían que ser iguales para toda secuencia, ¿no? Por eso digo que exista una secuencia. Si no, puede haber alguna, pero tiene que existir al menos una que los haga estar lejos. Pero esto, si se fijan, está contenido dentro de un complemento, ¿no? Porque por lógica proporcional, ¿cómo se niega esto? Que para todo epsilon existe un n. Y es que existe un epsilon para todo n, ¿no? Entonces, que existe un epsilon, bueno, que existe este epsilon. Y eso va a caer en este p de u complemento, ¿no? Pues fíjense que la desigualdad cambió de lado. Bueno, tendría que poner un igual en alguno de los dos, no importa. No está ahí el detalle. Y eso, que entonces esto yo sé que por definición de límite, yo sé que la probabilidad de que los límites converjan es 0. Nunca esto puede ser mayor que epsilon, nunca puede haber una secuencia mayor que 0. Entonces eso va para 0, con probabilidad. O sea, lo que va a 0 es la probabilidad, ¿no? Obviamente va a haber omeguitas donde esto se cumpla, pero miden 0. Bien. Pero lo que importa que te quede claro es lo otro, lo primero, ¿no? Que si un tita n maximiza la log verosimilitud y tita 0 maximiza el valor esperado, cuando el promedio tiende al valor esperado, necesariamente la posición de los máximos tiene que coincidir. Y esa es la idea que es importante que te lleves de la consistencia. Bueno,
Seguimos. Este es un poco más fácil. Normalidad sintótica. Básicamente dice que el estimador de máxima verosimilitud menos su verdadero parámetro por raíz de n tiende en distribución a una normal de media cero cuya varianza es la inversa de la información de Fisher evaluada en θ cero. Esto de ningún modo contradice la consistencia, ¿no? Consistencia decía que θn tiende a θ cero en probabilidad, pero ¿cómo? Si tiende en probabilidad, tiende en distribución, entonces θn tendría a θ cero. ¿Por qué acá tiende una normal? Bueno, porque estoy multiplicando por raíz de n, ¿no? Pensá que sea una especie de indeterminación. Estoy multiplicando raíz de n que tiende a infinito, ¿no? Cuando n tiende a infinito, por algo que tiende a cero. Bueno, eso hace que se dé una nueva convergencia, ¿no? Se resuelve esa indeterminación y da esta normal. Bien. Bueno, ¿cómo la demostramos? Primero hagamos un recuento de las cosas que sabemos. De nuevo definimos la log verosimilitud. Sabemos que la derivada de la log verosimilitud evaluada en θn es 0. Por condición de regularidad sabíamos que eso aseguraba que sea un máximo. Habíamos pedido que la tercera derivada esté acotada. Sabemos que θn tiende a θ cero en probabilidad, por consistencia. Sabemos que el valor esperado de la derivada de la log verosimilitud es 0 y que la varianza es la información de Fisher sobre θ. Esto sale del hecho de recordar que la esperanza de la derivada de la log verosimilitud era 0, ¿no? Si uno hace, bueno, y si esto vale 0, el promedio de esto tiene que valer 0. Y bueno, la varianza de esto va a depender de la varianza de lo de adentro, que sabíamos que estaba vinculado con la información de Fisher, ¿no? La varianza de la derivada es la información de Fisher, porque tiene media cero. Bien. Igual, te recomiendo pausar el video si no te acordás de las hipótesis inicial, retrocederlo, verlas bien, ver esto de que hablábamos de qué es la información de Fisher, bajo estas condiciones, qué pasaba, de dónde salía esta igualdad de que esté en azul, ¿no? Repasá todo y volvé, que no te pierdas nada. La idea de estos videos es que vos los pauses y vayas y vuelvas tantas veces como sea necesario. Bueno, otra de las cosas que sabemos es que raíz de n por un promedio, ¿no? Porque la derivada de la log verosimilitud va a seguir siendo un promedio, es una normal de media cero y varianza información de Fisher. ¿Por qué? ¿De dónde saqué lo de la media varianza? Y bueno, arriba, ¿no? La esperanza de esto vale 0, la varianza de esto, la n va a salir afuera, estoy haciendo n veces esta. Ya está. Perdón, no estoy haciendo n veces esta, estoy haciendo esta raíz de n, sale afuera como n. Con este n de acá se me cancela y me queda la información de Fisher. Eso es el teorema central del límite. Estoy haciendo un promedio. Va a tener una normal. Fíjate bien la medida y la varianza, pero que tenga una normal te tendría que sonar razonable. Y que la derivada segunda de la log verosimilitud tiende a menos la información de Fisher, ¿no? Recordemos que habíamos dicho que la información de Fisher, si vos le ponías un menos adelante, se podía calcular como la esperanza de la derivada segunda. Bueno, y por ley de los grandes números eso tiene que tender a la información de Fisher para cualquier θ que se te ocurra. Bueno, esa convergencia se da casi segura, se da en probabilidad, se da en L2, se da en muchas cosas más fuertes, pero nos basta con decir que se da en probabilidad. Bueno, estas son las cosas que sabemos. ¿Cómo con esto probamos la normalidad sintótica? Bueno, la demostración se basa en el teorema de Taylor, ¿no? Uno sabe que la derivada de la verosimilitud evaluada en este θn da 0. Pero también le puedo hacer un Taylor a esto alrededor de θ cero, ¿no? Es decir, que va a existir un psi, ¿no? Entre θn y θ cero, ¿no? Un valor en el medio, porque voy a truncar la serie de Taylor en algún momento no muy lejano. Tal que esto es la misma función evaluada en θ cero, más la derivada de esa función por θ menos θ cero, más un medio de la derivada segunda, que acá me parece tercera porque estoy haciendo el Taylor a la que ya estaba derivada, pero sería la derivada segunda si lo pensás como Taylor de la función derivada, por θ menos θ cero al cuadrado. Bien. Fíjate que acá lo evalúo en el psi. Va a existir un psi entre estos dos. No sé cuál, pero no importa, va a existir un psi. Joya. De ahí podría despejar θn menos θ cero, ¿no? Y encima multiplicarlo por raíz de n. Fíjate que lo que hice, pasé junté los términos que decían θ menos θ cero, saqué factor común. Esto lo pasé restando para acá, ¿no? Porque acordate que esto vale 0. Pasé esto restando, por eso me quedó un menos abajo. O si querés, pensá que pasé los dos términos que tienen θ, por eso los menos adelante. Si sacás factor común θn menos θ cero, te queda la derivada segunda
más un medio de esta derivada tercera por un tita menos tita cero que te sobra. Bueno, quedó ahí. Multipliqué por raíz de n, lo puse ahí arriba. Y nosotros sabíamos que raíz de n por esta derivada tiene en distribución a la normal, que figura acá. Y lo de abajo, a ver, lo de abajo sabemos que el momento tercer orden está acotado para cualquier valor, así que no me importa, sí, esto está acotado. Y algo que tiende a cero en probabilidad por algo acotado va a tender a cero en probabilidad. Y le estoy restando a algo que tiende a la información de Fisher, ¿no? Porque menos la derivada segunda tendría la información de Fisher en tita cero. Bueno, eso tiende en probabilidad ahí de tita cero. Y caí exactamente en las hipótesis del lema de Lutsky, ¿no? Estoy en un cociente, lo de abajo tiende a una constante en probabilidad, lo de arriba una distribución. Chau, eso tiende a una distribución cuya media y varianza, bueno, te las dejo calcular. La media se hereda de acá de la distribución y la varianza, bueno, la constante abajo sale al cuadrado. La varianza de esto era la información de Fisher, me sobrevive una información de Fisher abajo, ya está, sale. Y con esto ya probás la normalidad asintótica. Es tan simple como esto. Fíjate que usamos un montón de cosas, hicimos un montón de hipótesis, pero dentro de todo se puede seguir la idea de la prueba. Si a vos sos de los que no puedes dormir por las noches y no sabes de dónde salen los resultados, o al menos te da culpa usarlos o te da miedo usarlos porque al no conocer las hipótesis uno puede meter la pata porque las usa en un momento que no se pueden usar o algo así. Bueno, la demostración pasa por acá. Obviamente no fui lo riguroso que va a ser un libro, pero para el nivel del curso yo creo que alcanza o hasta incluso fui bastante pretencioso. Bueno, esto fue todo por hoy. La idea de esto no es de ninguna manera que sea obligatorio, es solo para curiosos. Y espero que les sirva. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima.